Esto me lleva a pensar en cómo la exactitud, qué tan exacto es Dios en sus promesas y cómo las va cumpliendo, cuando nos dice que esta tribulación momentánea produce en nosotros, y eso habla de cada uno, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y escuchándoles, recibiendo el testimonio de Dios en sus vidas, es irrefutable cómo Él está cumpliéndolo fielmente y está perfeccionándonos para la obra del ministerio. Y empezamos ya a ver tan gráficamente, tan claramente, el fluir de esa ministración que Dios está efectuando por conducto de cada uno de sus hijos. Eso es asombroso, es hermoso y estamos aprendiendo a fluir. Y por lo que escuchamos, no solamente en estas sesiones, sino en la vida diaria, permitiéndole a Dios ser, manifestarse, expresarse, ser Él en ti y entendernos ahora en un estado de perfeccionamiento que Él está cumpliendo porque hemos aceptado ser perfeccionados. Entonces hoy vamos a continuar permitiéndole a Dios poner en la mesa de nuestro corazón más comida, ¿no? Esta mañana en el grupo local que se reúne aquí en la casa, estuvimos hablando de la importancia de que se establezca en nosotros el sistema de nutrición, el sistema digestivo de nuestro espíritu, y estamos trabajando en ese esquema con Dios para que cada hijo sepa, así como cuando nacimos, ya traíamos el sistema respiratorio formado, ya traíamos el sistema digestivo puesto, hablo del cuerpo físico, pero no estaba operando todavía porque en el vientre había otra manera de nutrirnos directamente del cuerpo de nuestra madre. Pero una vez que se corta ese cordón y tú ya no estás en el vientre, ahora tienes que permitir que se establezcan las funciones para lo que ya está hecho el cuerpo. Y una vez que empezaste a respirar, si todavía estás aquí en la tierra, sigues haciéndolo, sigues respirando. Y es algo en lo que ya no piensas, está sucediendo constantemente. Y esa función está permitiendo que todo lo demás en tu organismo funcione. Pero no era suficiente nada más respirar. Ahora, antes de hablar de la siguiente función, quiero que tengas presente que cuando necesitaste aire, ahí estaba. Y sigue estando. ¿Sí? Ninguno de nosotros está sufriendo de, híjole, se nos va a acabar el aire. Es una provisión de parte de Dios. Él generó un ecosistema que se renueva y se cumple lo que está escrito, ¿no? Dios renueva la faz de la tierra todos los días y lo ves sucediendo a la perfección. A pesar de lo que el hombre, la raza humana, ha hecho con el ambiente y todo eso, Dios sigue generando su provisión sobre buenos y malos, como Jesús lo habló. Pero una vez que ya estás respirando y estás ahí como bebito recién nacido con la mamá o con tu mamá, el próximo instinto que se despierta es el hambre, es la necesidad de comer. Instintivamente el bebé sabe que es por la boca que tiene que recibir y busca la atención que le va a permitir recibir provisión. Eso es el diseño, eso es la manera en que está construido el organismo y asombrosamente también en la mamá Dios ha puesto la provisión perfecta. Y entonces se integra ese sistema de el deseo de recibir y la provisión atendida por un corazón que ama a esa criatura y empieza a fluir la provisión que le nutre y si recibe, crece.
Entonces, estoy resumiendo algo que todos tenemos que permitirle a Dios darnos entendimiento. Cuando tú naciste de nuevo, naciste en un ambiente provisto de fidelidad. ¿Sí? Eso es el respirar de nuestro espíritu. Respiras paz, respiras fidelidad. Y en nosotros se llama fe. Y eso te permite estar en un estado de seguridad, de reposo, porque Dios se ha comprometido a ser tu absoluto proveedor y a ser absolutamente responsable de ti. Donde eso funciona como un fundamento en nuestras vidas, en nuestro corazón, entonces permanecer en paz no es un problema, porque todo lo que se requiere es que esa verdad esté operando en el poder de Dios en ti. Todo esto tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, pero quiero que tú le permitas al Espíritu Santo mostrarte si esto ya está establecido en ti, si el respirar de tu espíritu ya es una función permanente, normal, o todavía estás en el momento en el que el bebito salió del vientre y está buscando respirar y llora, ¿no? Porque no lo sabe hacer permanentemente. Entonces, la provisión está allí, pero nos toca a cada uno aceptarnos provistos y descubrir que si sencillamente inhalas, estás hecho para recibir ese aire y luego exhalas y te sientes bien, ¿no? Y esto es parte de lo que Dios tiene que perfeccionar en cada uno de nosotros. Y luego viene la instrucción dada en 1 de Pedro capítulo 2 y es: desecha lo humano, ahí da una lista de cosas, ¿no? Hipocresía, etcétera, etcétera. Deséchalo, eso es provisión. Dios te dice, ya no estás sujeto a esas cosas, déjalas ir, que es lo que está ocurriendo en lo que estamos escuchando, las cosas que todavía quieren operar en nosotros que no son divinas, y que Dios está aclarando. El hecho de que se manifiesten no quiere decir que perdiste tu comunión, quiere decir que permanezcas en comunión para que sean limpiadas. Deséchalo. ¿Y luego qué? Desea, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, y esa solamente puede venir del Espíritu Santo a tu espíritu, de otra forma está adulterada. ¿Dónde se adultera? En el pensamiento humano. ¿Sí? En otras palabras, yo puedo tomar la Biblia y leerla por mi cuenta, adulterada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le estoy respetando al Espíritu Santo su función de entregarme la verdad que corresponde a mi vida en este momento y que viene provista de revelación, viene provista de fe, viene provista, es como querer una alimentación artificial, pues no va a producir el crecimiento prometido. Entonces todos tenemos que aprender a vivir recibiendo, pero tenemos que empezar, porque muchos ya traemos métodos artificiales, cosas aprendidas del viejo pacto. Yo obviamente heredé eso también, y eso es completamente lógico a la mente humana, al raciocinio humano, que tú tienes que aprender y obedecer y hacer y todo eso, y no produce a Cristo en ti, nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no es la nutrición que corresponde a la nueva criatura. La única persona que puede nutrir el espíritu de una persona nacida de Dios es el Espíritu Santo, guiándote a verdad, es Jesús cumpliendo sus funciones en ti, y es el Padre siendo tu papá, siendo tu proveedor, siendo quien te instruye, te disciplina en las 12 virtudes divinas, etc. Entonces, con eso dicho, permítele a Dios
mostrarte, estoy establecido en respirar y comer en mi espíritu o todavía necesito esa escuela, y sé que Dios va a abundar en mostrarte y enseñarte estos sencillos actos que parecen tan para el cuerpo físico. No tengo hambre, pues la comida me entra por la boca, tengo sed, el agua me entra por la boca, respiro, para eso son mis narices y eso es el puerto de ingreso para todo lo que sucede con la respiración. Lo mismo en tu espíritu. Tú ya eres un ser hecho para vivir con Dios en ti, dándote vida eterna. No es algo extraño a tu ser. Eso es quien eres ahora. Hola, mi hermanita Lea. En Oaxaca te saludo. Ya estás hecho para respirar fe y vivir la fidelidad de Dios. Y ya estás hecho para recibir la leche espiritual no adulterada por parte del Espíritu Santo si sencillamente aprendes a abrir la boca de tu espíritu para que Él te nutra. Y el producto va a desarrollar la semejanza de Jesús en ti porque eres de esa naturaleza. ¿Sí? Entonces esto es maravilloso. Estamos en el proceso de entendernos absolutamente provistos para funcionar como hijos de Dios en uno con Dios. El sacerdocio real es la función de cada hijo nacido de Dios en la que tú le permites a Dios manifestarse en ti para que Él haga sus obras. Y sus obras se cumplen en estos dos ámbitos o esferas importantísimas, el sacerdocio y el reino. Y por eso, para funcionar como tales, cada hijo de Dios es constituido por Jesucristo, Apocalipsis capítulo 1, rey y sacerdote para Dios nuestro Padre. Entonces tenemos que ser habilitados. Y esta habilitación está provista asombrosamente, plenamente. Este esquema es nada más algo muy sencillo, pero tremendamente importante para cada uno de nosotros, porque aquí está mencionado o incluido 4 etapas de crecimiento, de perfeccionamiento para quien nace de Dios, iniciando en el 0, que es el punto de atracción, donde Dios te está atrayendo a Él con cuerdas de amor. Ezequiel habló un poquito de ese proceso en su vida y cómo llegó el momento en que Dios pudo, por medio de ese proceso, traerlo a una experiencia en su corazón que le comprobó, que despejó ese engaño que había puesto, pues quién sabe si Dios existe, etc. Y entonces puedes empezar a ver cómo trabaja Dios. Pero la obra de Dios, el ministerio que Dios lleva a cabo, tiene un orden, tiene una secuencia que va construyendo, creciendo a cada hijo para que venga a la plenitud de Dios, a la estatura del varón perfecto. Y estas son 4 etapas muy definidas, muy específicas, muy perfectas, que nos tocan vivir conforme aprendemos a permitirle a Dios cumplir su propósito en nosotros. Entonces, esto va a ir creciendo y cualquier persona que diga, pues yo no tengo idea de qué contienen, hay toda una serie de sesiones que Dios nos ha permitido para ir entregando cada una, la introducción solamente a cada una de estas etapas. El producto de la obra de Dios en cada uno de nosotros siempre va a hacer que funcionemos como fuente, ¿sí? Porque recuerda que la palabra Dios quiere decir dador, dador de vida y de todo a todos. Y eso es algo perfecto, le queda perfecto eso a nuestro Padre, porque eso es lo que Él es, eso es lo que Jesús es, eso es lo que el Espíritu Santo es.
¿Qué hacen? Dan. ¿Y qué dan? De su abundancia. Dan vida, dan todo a todos. Entonces, cuando nacemos de Dios, somos de la naturaleza de dar. ¿Sí? Y Jesús por eso comprometió su palabra de que todo aquel que en él crea, de su interior saltará una fuente para vida eterna. El crecimiento en Dios se manifiesta en hacerte dador. Pero no eres tú, ya no eres autónomo. En la naturaleza divina no existe la autonomía. Por eso es que Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno. Naces tú, ¿cuántos son ahora? Uno. Habemos millones, ¿cuántos somos? Uno. La función de la naturaleza divina ocurre en uno. Dios en cada uno de nosotros para dar. ¿Sí? Y esa es la obra del ministerio, en la que todos vamos a participar. Y bueno, hemos ya pasado por la introducción a cada una de las etapas, a cada una de las esferas, las 3 esferas fundamentales del ministerio. Estamos en la tercera esfera del ministerio, que es la función iglesia. ¿Qué sucede allí? Y lo que sucede allí es la habilitación de cada uno de nosotros para hacer coyuntura uno de los otros, y estamos escuchando la hermosura de eso, viviéndola hoy en cómo cada uno está aportando, pero no es solamente en sesiones, es el acompañar a tus hermanos en su proceso vivencial y dejarte acompañar por ellos y ir creciendo para que haya funciones. Sí, esta semana en Puebla, el sábado ayer, nuestros hermanos vivieron algo hermoso. Empezaron concertados a entregarles servicios a personas dentro y fuera de la familia de Dios. Y esta primera experiencia con esa intención, ¿no? Nos llena de gozo porque es un inicio del funcionamiento consciente del cuerpo de Cristo, del ejercicio del sacerdocio real, enfocado en servicios al espíritu, alma y cuerpo de las personas, que es el ministerio de justicia, ¿no? Dios va a hacerle justicia al espíritu, alma y cuerpo de cada individuo porque así es Él. Él hace una obra perfecta. Pero esto requiere que cada hijo venga a ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces hoy vamos a avanzar permitiéndole a Dios recordarnos que funcionando con el fin de que hasta qué punto aceptas que eso describe tu pasado como ser humano. Pero si esta lista no es completa, hay listas más grandes de lo que fuimos también en la Escritura, y es hermoso ya no cargar con eso, porque hemos nacido de nuevo. Pero nunca debemos olvidar de dónde salimos. Nunca debemos olvidarlo, porque cuando lo olvidas, entonces pierdes la piedad, que es
el sentir de Dios hacia aquellos que todavía están allí. Bueno, eso fuimos, éramos en otro tiempo. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué hizo? Nos salvó. Aquí está la definición de la salvación. Nos salvó. ¿A qué le llama Dios salvación? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Primera etapa. Por el lavamiento de la regeneración. Segunda etapa. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Tercera etapa. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto se teje tan hermosamente con una serie de escrituras que ya hemos caminado, entre ellas toda la verdad sobre el propósito de Dios de glorificarnos. Pero recuerda que para glorificarnos tenemos que ser justificados. Y aquí dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bueno, entonces tú puedes ver, salvo por misericordia, ¿qué es? La redención que Jesús compró. Y el día que le abres el corazón a Jesús, esa redención te es aplicada. La salvación por misericordia es implementada en tu espíritu y allí se hace justicia, porque el ser humano, el espíritu humano que es contrario a Dios, tiene que ser llevado a la cruz juntamente con Jesús para hacerte libre, pero también el perdón de los pecados tiene que ser aplicado. Y todo eso es hecho en el acto de la salvación por misericordia. Es hecho instantáneamente. Un trabajo milenario que concluye Jesús, que Él declara consumado es, ahora es aplicado a tu vida. Y la salvación por misericordia está hecha. Ahora, ¿qué sigue? La regeneración. Y esto es donde naces de nuevo. Y de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Ha nacido del Espíritu, es Espíritu. Juan capítulo 3, Jesús dice, lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces nace un nuevo Espíritu, pero no nace de cualquier lado, no. Nace de Dios, de su simiente. Y por lo tanto, con la naturaleza divina. Esa es la regeneración. Y es operada instantáneamente también. Si todo lo que tiene que ocurrir, aunque necesitamos tener entendimiento de todo el evento, de todo lo que está implícito en esos dos actos instantáneos, sin embargo, Dios los opera así. Naces de nuevo. Eres una nueva criatura. Pero eso que ya eres, todavía no lo puedes vivir. ¿Sí? Tienes manifestaciones de la evidencia de haber nacido de nuevo, pero traes en ti algo que no te va a permitir funcionar como la nueva criatura, y eso es la mente del hombre viejo, la mente carnal, el raciocinio humano. Entonces, este es el problema de todo hijo de Dios que han venido a Jesús, le ha abierto el corazón y ha nacido de nuevo, pero no entra a la tercera etapa de la salvación, que es la renovación. Y si no conscientemente acepta vivir este proceso de renovación, entonces en Gálatas capítulo 4, Dios nos dice lo que le pasa a esa persona. Y muchos, yo estuve allí por décadas. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ya es señor de todo. Ahora fíjate
para que no haya confusión de qué está hablando Dios ahí, de que nada difiere del esclavo. Pues es muy sencillo. Mira cómo funciona la esclavitud. La naturaleza humana está llena de todo eso que ya leímos en el versículo 3, ¿no? Envidioso, aborrecible, etcétera, esclavo de concupiscencias y pasiones, ira, temor. Entonces, ¿qué le pasa al ser humano? Le entra la ira, la obedece, la vive. Le entra el temor, la obedece, la vive. Le entra la lujuria, la vive. Le entran los celos, la vive. Le entra la envidia, la vive. Eso es la esclavitud. ¿Sí? Es innegable. Y al hijo que nace de nuevo y que ya es nueva criatura, pero todavía funciona bajo el esquema del raciocinio humano, que funciona en envidia, en ira, en todas estas cosas, en celos, en contiendas, en divisiones, en chismes, en temor, en lujuria, en todas esas cosas. Como no sabe que ahora ya tiene que cambiar de mente porque no está viviendo renovación, pues entonces su ejercicio racional, su manera de pensar, de razonar, sigue siendo humana. Y entonces eso, por ejemplo, alguien me la hace, que quiere la mente humana, venganza. Entonces el hijo que no sabe lo que es ser hijo de Dios, pues le entra el deseo y lo obedece. Le entran los celos y lo obedece. Le entra el coraje y lo obedece. Y está tratando de cambiar. Yo sé que no me debo de enojar, yo sé que no debo. Y eso es una tragedia, eso es un estado de tortura. Y en esa ignorancia queremos nosotros encontrar cómo salir, y estás en un estado, bueno, no hay mucha necesidad de escribirlo, pero es un estado terrible que no le corresponde a ningún hijo o hija de Dios. Entonces, tenemos que entender, aceptar, recibir la renovación de nuestro entendimiento, porque ahí está todo el asunto de la tribulación ocurre por la falta de renovación. Porque donde tú ya tienes renovado tu entendimiento y sabes permanecer en Dios, entonces su paz no se rompe en ti. Su fidelidad no se rompe en ti. ¿Te das cuenta? Su amor no se rompe en ti. Porque ya estás establecido, pero donde tus razones dan pie a la vieja manera de ser y de pensar y de procesar los eventos, entonces allí no hay cómo funcione la paz o el amor o la fidelidad de Dios, porque tú estás razonando fuera de ese sistema de existencia, la vida eterna. Por lo tanto, cada hijo de Dios necesita estar ocupado en vivir la renovación de su entendimiento. Y la fórmula de hacer eso está en Romanos, el capítulo 12, donde Dios nos dice, no te conformes a este mundo. ¿Sí? ¿Qué te está diciendo con eso? Te está proveyendo. Mira, ese esquema racional que está construido por el mundo, el sistema de existencia humano, ya no lo obedezcas. Conformarte quiere decir, así son las cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Es que ese es aquí, porque muchos traemos ese engaño puesto, ¿no? Sí, todo esto va a ser maravilloso cuando estemos en el cielo, pero aquí las cosas no son así. Y eso te hace aceptar una división entre lo que Dios es y se ha comprometido a hacer contigo y lo que tú vives porque te conformas al mundo. Así es aquí. Y muchos traemos, ¿no? Es que mira, el dicho lo dice, ¿no? Cuando en Roma, haz como tienes que vivirlo. Si así es la cosa ahí, pues así lo tienes que vivir. No. Absolutamente no.
La provisión de Dios en tu vida es al revés. Efesios capítulo 5, por ejemplo, el Espíritu Santo ahí dice lo siguiente, dice, mira, antes eras tinieblas. El mundo está en tinieblas, tú eras del mundo y igualito al mundo, tinieblas, todo en tinieblas. Pero ya no estás allí, ahora eres luz en el Señor. Por lo tanto, ahora camina todos tus asuntos como hijo de luz en el mundo. ¿Sí? Entonces nosotros estamos aquí para hacer lo opuesto al mundo, porque eso manifiesta a Dios. Pero no se puede vivir eso en la mente humana, en el raciocinio humano. Y entonces la provisión que se nos ha dado se llama el culto racional. Y es con esto que vamos a entrar hoy a entender cómo vivir los servicios divinos y todo lo que, porque todo está llevado a la renovación de nuestro entendimiento. Toda la administración de Dios a tu vida es para renovar tu entendimiento y que incluye dos cosas: destruir en ti, en mí, en cada uno de nosotros, el raciocinio humano y construir la mente de Cristo en cada uno de nosotros, que opera en la sabiduría de Dios, exclusivamente. Bueno, pero aquí es donde es muy importante tener clara mi parte, tu parte, en permitirlo. ¿Cómo le permito a Dios renovar mi entendimiento? Por el culto racional. ¿Qué es el culto racional? El culto racional es el único culto indicado en el Nuevo Pacto. Es el único culto que tiene un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sigo en Romanos capítulo 12. Y es un ejercicio del pensamiento, ¿sí? Porque todos los líos en los que nos metemos ocurren primero en los pensamientos. Y los pensamientos, Dios nos deja saber que no son el cerebro nada más, sino es el corazón. Por eso en Hebreos capítulo 4 nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces, fíjate, esto es bien importante, permitirle a Dios esclarecerlo en ti, porque la renovación produce entendimiento. Y el entendimiento divino te hace libre de la ignorancia y de los engaños con los que está construido el entendimiento humano. Por lo tanto, invertirnos en la renovación quiere decir aprender a vivir el culto racional. ¿Cómo funciona el culto racional? Pues en Romanos el capítulo 8, Dios nos explica que nos toca aprender a vivir y a andar en el Espíritu y ya no en la carne. ¿Qué es eso? Son las dos naturalezas. Andar en la carne es andar en la naturaleza humana, con toda su manera de pensar, de creer y de comportarse. Y andar en el Espíritu es andar en la naturaleza divina, que solamente funciona en la guianza del Espíritu Santo y en la provisión instantánea y presente de Dios en ti. La carne es autónoma, tú le das por donde mejor te parece, y el Espíritu no opera si no es en comunión. Esto es una transformación de base de lo más fundamental de nuestro ser. Pero tiene que estar integrado al pensamiento, y eso es a donde Dios nos lleva en Romanos 8 y nos dice: mira,
Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. La carne produce muerte. El Espíritu produce vida y paz. Entonces, la vida de mi mente, de mi pensamiento, es donde está el secreto, ¿sí?, de mi vivencia, de lo que voy a experimentar aquí adentro. Quiero vida eterna, que son las 12 virtudes de Dios, manifestándose en mí. Necesito pensar en el Espíritu. Porque donde no pienso en el Espíritu, muerte. Y ya entendemos, hemos hablado mucho de que muerte, Dios no le llama muerte al que cuelga los tenis, no está hablando del cuerpo físico, está hablando del estado del Espíritu. Y muerte es un estado de existencia vacío de las virtudes divinas y por lo tanto sujeto al reino de las tinieblas. Pues el culto racional es donde tú eliges a quién vas a obedecer. ¿Sí? Todos tenemos que vivir un proceso de definición y de aprender a ser hijos de Dios y ya no obedecer a la mente carnal. Nadie puede escapar ese proceso, porque Dios no nos... las dos primeras etapas de la salvación fueron instantáneas, pero la tercera etapa no lo es. Y no lo es por una razón muy concreta, y es amor. Tú tienes que elegir creer, tú tienes que elegir recibir, tú tienes que elegir si te sometes a la mente carnal y por lo tanto a muerte, o te sometes a la guianza del Espíritu Santo para que se produzca en ti vida y paz. Entonces, esto nos trae a un proceso muy, 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 muy diferente a nada que nadie haya conocido en ningún ámbito humano. Porque en el ámbito humano pues se trata de aprender y de superar y de esto y de lograr. Y aquí no, aquí se trata del abandono de ese sistema. ¿Sí? Se trata de negarte. Ese es el culto racional. El culto racional es cuando en lugar de obedecer a la mente que ya no es tu mente, es la mente del hombre viejo. Y quizá es uno de los primeros pasos, ¿no? Es entender que ya no es tu mente, porque así es más sencillo desecharla. De otra forma, estamos tratando de reeducar a la mente del hombre viejo y no hay provisión de parte de Dios para eso. El único destino provisto por Dios para la mente del hombre viejo es que la sacrifiques como un sacrificio vivo. Y eso se vive en el instante. Entonces, por ejemplo, tú te despiertas y la mente carnal te dice, órale, tienes todo esto hoy, y empieza a estresarte. Y si tú vas a obedecerla, vas a vivir estrés. Puedes orar en estrés, puedes citar la Biblia en estrés, puedes ponerte cantos para que te hagan sentir mejor, puedes hacer un montón de prácticas, pero estás estresado. ¿Dónde está la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Dónde está el gozo de la salvación? No se está manifestando en tu espíritu. ¿Por qué? Porque estás caminando en obediencia a la mente carnal. Y esa mente alega, argumenta, no está de acuerdo con Dios, nunca lo va a estar. En Romanos 8 Dios nos lo declara y es muy importante llegar a esa conclusión nosotros también. Porque ahí Dios dice que es una mente enemiga de Dios. Es enemistad contra Dios, dice, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y luego habla de nosotros, dice más, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Fíjate la diferencia. Entonces, yo tengo que aprender a despertarme ubicándome en quién soy. La mente carnal que todavía no está, si está renovado, si ya estoy renovado, eso ya no funciona.
Pero mientras vivo la renovación, la mente carnal siempre va a querer subyugarme, porque es una mente que domina a un esclavo, el hombre viejo. Sí, tienes que entender eso. Esa mente esclaviza y la mente de Cristo es otra cosa. Entonces, me despierto. La mente carnal, lo que no está renovado en mí, empieza a querer esclavizarme. Y yo tengo que aprender a sacrificarla en ese instante. Padre, gracias porque soy tu hijo, y permitirle al Espíritu Santo darme los pensamientos que corresponden a la mente de Cristo en mí. Porque fíjate que la mente de Cristo no es autónoma. No puede fabricar pensamientos por sí misma. Tiene que recibir del Espíritu Santo lo que el Padre preparó para que pienses. Y eso es asombroso, ¿no? Por eso todo el esquema divino funciona en provisión constante, instantánea. Al paso de lo que va sucediendo, la provisión está allí, por eso, porque Dios se vino a instalar en ti para estártela dando. Pero el sacrificio de la mente carnal es algo que, si tú no aprendes a hacerlo, entonces te encuentras obedeciéndola y produce muerte. Y esto va a sanarnos conforme Dios hoy aclare en los corazones de cada hijo y te haga ver con claridad. Te pasa esto porque vienen estos pensamientos y tú los obedeces y te metes otra vez a esa cueva y ahí estás en el mismo hueco, ¿sí? Pero no perteneces a ese hueco. Sin embargo, mientras tú no sacrifiques, ¿te das cuenta? La santificación obedece ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces el sacrificio, el culto racional es el sacrificio vivo, en vivo. Esta cosa me quiere jalar para acá, yo me presento a mi Padre y le entrego esto para que Él me haga libre de todo este asunto y yo pueda caminar como quien soy en la guianza del Espíritu Santo. Y fíjate que en la guianza del Espíritu Santo está todo y más de lo que tú podrías abarcar con planeación y agendas y todo este rollo. No. El Espíritu Santo sabe la agenda de tu Padre para ti hoy. Incluye todas las responsabilidades que tienes aquí en la tierra. Las incluye y las rebasa. Pero no caminan bajo tu criterio. No caminan bajo tu organización. No caminan bajo tus preferencias. No, Señor. Caminan paso a paso, palabra a palabra, pensamiento a pensamiento, en comunión. Y ese desarraigo de todos esos esquemas que traemos puestos es un proceso que solamente puede operar, número uno, en amor, porque si no es en amor no lo sueltas, en fe, con promesas de Dios certificadas en tu corazón y en el poder de Dios. Pero cuando te atreves a empezar a caminar aquí y descubres que el culto racional es sencillo, es una elección. Aquí está la ametralladora aquí de la mente carnal que todavía me molesta, y está la voz del Espíritu Santo. ¿A quién le hago caso? Al Espíritu Santo. Esto empieza a ser santificado. Esta guerra, este ruido, todo este asunto que me atormenta empieza a ser santificado. Y no es una instancia, no es magia, no, es un proceso. Por eso es un culto permanente de la mente, ¿sí? De los pensamientos del corazón. ¿Qué sucede cuando caminas allí?
Pues ahora viene la parte bonita, la parte eterna, la parte maravillosa, que es la construcción de la mente de Cristo en ti. Y quiero, por favor, que escuches estas asombrosas promesas de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versos 12 al 14. Voy a leer el anterior también para que tú puedas agarrar un contexto, ¿no? Desde el versículo 9. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. No hay otra persona designada, no hay otra manera de entender ni de recibir la provisión divina, sino es por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Date cuenta que no se te ha negado nada. Tienes acceso en Dios a la totalidad de quién Él es y de todo lo que Él sabe. Y entonces viene una explicación. El versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Lo profundo, lo que nadie sabe de ti, es que nadie sabe, yo nada más sé. Bueno, igual. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Ahora escucha, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué te parece eso? ¿Te das cuenta la asombrosa sabiduría y magnanimidad de Dios? Es decir, mira, mi espíritu, nadie sabe lo que yo traigo sino mi espíritu, como lo mismo contigo. Entonces, ¿qué hago para que tú tengas todo lo que yo tengo? Te doy mi espíritu. Ahora, el hijo que acepta ser renovado va a recibir correctamente al Espíritu Santo para que se cumpla ese trabajo en ti y entonces las funciones de Jesús que estamos empezando a comprender tengan pie en tu vida. Pero este versículo 12 es una pregunta también. A ver, yo he recibido al Espíritu que proviene de Dios para saber lo que Dios me ha concedido. Porque algunos podemos decir, no, yo ya recibí al Espíritu Santo y tenemos eventos o enseñanzas que hemos recibido y creído y ya le pusimos cierre a ese evento, ¿no? ¿Y qué hace el Espíritu Santo en ti? Porque esto te dice, adjunto a Juan 16, Juan 14 y tantas otras escrituras, donde Dios compromete a su Espíritu para cumplir funciones específicas en ti. Cada vez que seas traído algo como esto, recíbele. Gracias, Padre, por darme tu Espíritu para que yo sepa lo que me has concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, ¿qué hablamos? Lo que Dios nos ha concedido, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, no con teología, no con estos estudios y ciencias humanas sobre la Biblia. No. ¿Cómo las hablamos? Con las palabras que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Esa es la construcción de la mente de Cristo en ti y en mí. Entonces, fíjate qué importante es esto, qué importantísimo es esto. Entender que así como Dios me salvó por misericordia y me regeneró, ahora también me ha dado la mente de Cristo.
Versículo 14 dice, pero el hombre natural, el ser humano, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, totalmente absurdas, locas, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el que ha nacido de Dios, el que es espíritu divino, como Dios lo es, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces hoy, amada familia, vamos a permitirle a Dios traernos aquí a cosas muy, muy, muy prácticas, muy necesarias, para que todo lo que Él está trayendo a nuestras vidas encuentre un lugar correcto. Vamos a seguir hablando de toda esta provisión asombrosa y aprender a recibir. Pero aquí está lo básico. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está haciendo Dios conmigo? ¿Cómo me va a perfeccionar? Renovándome. En Colosenses capítulo 3 se nos dice que el nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y el conocimiento es sinónimo de vivencia. Y la vivencia es que tú, que yo, que cada hijo de Dios que vive la renovación, sea justificado por completo y perfeccionado para ser glorificado en la dimensión de Jesús. Esa es la promesa de Dios y su propósito. Entonces, ¿qué tengo frente a mí? Pues Dios me está diciendo, mira, ya eres mi hijo, ya eres mi hija. Mi pacto establece que te voy a perfeccionar hasta la plenitud de Cristo, que es la plenitud de Dios. No hay diferencia, ¿sí? Todo lo que el Padre es, Jesús lo es plenamente y Él se ha comprometido a llevarnos igualito ahí. Ahora, esta promesa se cumple por medio de la renovación de tu entendimiento. Y está provista de parte de Dios por los servicios que el Espíritu Santo va a cumplir en ti, los servicios que Jesús va a cumplir en ti, los servicios que Abba como tu Padre va a cumplir en ti. Y tienes que comprender, recibir y aprender a participar en cada uno de esos servicios específicamente. Pero todos esos servicios se trata de construir en ti la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que pienses como Jesús. Para que tú vengas a ser lleno de la plenitud de Dios, tienes que funcionar igual a Jesús. Y eso se trata de tu manera de pensar. Entonces, te he dado la mente de Cristo. Anota allí. A ver, Padre, ¿ya recibí yo la mente de Cristo? ¿Ya es un acto consciente en mí? ¿Ya acepté ser renovado? Y estoy recibiendo la provisión para esa renovación por medio de las personas indicadas para cumplir eso en mí. Estoy aceptando ser enseñado a vivir el culto racional, para que yo ya no me someta a la mente carnal, sino la lleve al sacrificio vivo y en lugar de esa obediencia reciba la guianza del Espíritu Santo y entonces viva lo que tú, Padre, tienes preparado para mí en cada pensamiento. Esto es verdadera transformación, ¿sí? Estos elementos tienen que instalarse en nosotros por aceptación en fe. Y cada uno de nosotros, hoy en lo que los que han participado nos han compartido, podemos ver a Dios haciendo precisamente eso, construyendo, poniendo estas bases que ya no nos están permitiendo
número uno, vivir en ignorancia de que esto existe, ¿no? Y de que de esto se trata. Y número dos, ya no estar siendo confundidos con la mente carnal y sus exigencias. Y te recuerdo que el diablo, el enemigo, si tú quieres hablar Biblia, él también, ¿sí? Porque él se presenta como ángel de luz y tuerce las escrituras con el fin de llevarte a error y a condenación. ¿Por qué? Porque todo esto que se nos ha dicho es imposible lograrlo por medios humanos. Y por eso Dios aquí concluye, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, esa palabra discernir quiere decir poder entender la diferencia entre una y otra cosa y de qué se trata y cómo funciona. ¿Y quién te va a dar el discernimiento? El Espíritu Santo. Entonces, amada familia, hoy Dios ha querido que nosotros vengamos a vernos en renovación, a entender esta provisión, a comprender que es un evento de construcción de la mente de Cristo en nosotros, pero simultáneamente es la destrucción de la mente carnal en nosotros. Y entonces, hoy somos invitados a aceptar esta provisión y a permitirle a Dios continuar. Y sé que hemos hablado de esto en otros momentos, en otras etapas. Tú quizá ya has dado pasos de fe en este sentido y estés caminando ya en una conciencia de renovación. Hoy Dios quiere aumentarla, hacerla más específica, clara, concreta. La vivencia de la mente, de la renovación de la mente, es el culto racional, que es el sacrificio de todo lo que dice la mente carnal y el recibir. Escucha bien, el culto racional no termina con que te niegues a la mente carnal, no. Recibir del Espíritu Santo los pensamientos que Dios tiene preparados para que los pienses. Porque como piensas en tu corazón, así eres. Entonces, cuando el Espíritu Santo pone en mi corazón, eres hijo de Dios, y yo acepto ese pensamiento, así soy. Cuando el Espíritu Santo pone en mi corazón, eres santo, y yo recibo ese pensamiento. Y esta otra cosa aquí que no está santificada empieza a alegar, no, que es santo, ni que 8 cuartos. ¿A quién me someto? Y digo, Padre, gracias por prometer, por tu compromiso de santificarme por completo. Ahí el Espíritu Santo empieza a darte palabras y promesas para que tú te arraigues en ello y sacrificas esto. Y se va la condenación y empiezas a ver la manifestación de quién eres como hijo o hija de Dios. Esto es maravilloso, hermanos. Y es 24/7, ¿sí? 24/7, la mente de Cristo, la mente de Cristo, la mente de Cristo y el sacrificio vivo de la mente carnal. Y en esa vivencia, Dios cumple, Dios hace su asombroso trabajo y te glorifica. Porque cuando estamos escuchándoles a ustedes hablar como están hablando, wow, eso es asombroso, pero es solamente el inicio de las maravillas que Dios quiere hacer en sus hijos, y las vamos a ver. Y vamos a darle gracias por eso hoy. Padre, gracias por que tu obra es perfecta. Tu propósito es eterno, es de tu tamaño, y la provisión para cumplirlo está dada en Cristo, por el Espíritu Santo, contigo en nosotros. Gracias porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y porque hoy
tu propósito es traernos a fe, ubicarnos como hijos provistos de la mente de Cristo para pensar 24/7 allí, en provisión de pensamientos que tú originas y que manifiestan tu gloria. Gracias por el culto racional, porque es el medio por el cual nosotros caminamos a libertad de la esclavitud, que es esa mente esclavizante. Gracias por todo lo que estás ya cumpliendo y porque permaneces fiel siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Familia de Dios, en renovación, vamos a seguir viendo su gloria. Bendiciones. Para procesar con Dios esta mesa de Abba, cuentas con un importante recurso, el cuaderno de Mi Taller con Dios. Asegura que obtienes tu copia usando el vínculo provisto en los comentarios de este video. Bendiciones.